Reitero, creo que no se escuchó. Bienvenidos a todos a este seminario, Inversión Social Estratégica, una nueva mirada centrada en el impacto, que tenemos el gusto de organizar con Latimpacto como primera actividad aquí en la Argentina, pública y para la región. Y este seminario tenemos el gusto también de organizarlo con el Grupo de Empresas y Fundaciones, el GDF, y el Centro de Innovación Social y el posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales de la Universidad de San Andrés. Para darles la bienvenida, le invito a Javier García Moritán, director ejecutivo del GDF, a darnos también unas palabras de apertura. Muchas gracias, Gabriel, y bienvenidos a todos. Es un placer para nosotros organizar este encuentro con un tema para nosotros absolutamente central en lo que concebimos como la inversión social privada. Creemos que es indispensable ayudar o contribuir a que se encuentren los mundos de la inversión social, de la filantropía estratégica, con el mundo financiero, y entender ahí un poco más a partir de esta conversación con amigos, que la vamos a tener a Carolina Suárez, que viene haciendo un recorrido muy grande en todo el continente para impulsar esta red de colaboración en estos temas, entender un poquito más esto que se habla tanto de la inversión de impacto o la inversión por impacto, comprender mejor este dilema al que iremos adentrándonos en esta charla, en el que hay que comprender qué se privilegia, el retorno financiero de la inversión o el impacto social. ¿Hay un punto de equilibrio? No sé, son algunas de las preguntas que nosotros nos planteamos en GDF, comprendiendo que es tan necesaria la innovación y el encuentro del mundo financiero con la inversión social privada desde ya, y al mismo tiempo comprender la necesidad de instituir ecosistemas institucionales en donde todos los actores que tienen un rol relevante en la inversión social puedan hacer su parte, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, el mundo financiero, y encontrar cómo no se trata de reemplazar un esquema a alguno anterior, sino más bien cómo todos los actores pueden tener el rol más virtuoso. Desde acá simplemente generar esa expectativa para ver cómo se desarrolla con estos invitados de lujo, y bueno, nuevamente darles la bienvenida y agradecer a la gente de Latimpacto, a la gente de la Universidad de San Andrés, por permitirnos coorganizar este encuentro. Muchas gracias, Javier. Y para darle un marco adicional a este encuentro, me gustaría compartir qué es lo que nos motiva a nosotros a desarrollar esta actividad, que retoma varios de los temas que estuvieron en el origen del Centro de Innovación Social. Cuando creamos el Centro de Innovación Social, una de nuestras líneas de trabajo estuvo vinculada a apoyar y acompañar a personas de alto patrimonio que querían utilizar sus recursos financieros y no financieros para promover iniciativas de bien público. A través de los años fuimos abordando esta temática de distintas formas, y cuando tuvimos la posibilidad nos embarcamos también en desarrollar investigaciones ligadas a esto, y así es como tomamos contacto con Carolina Suárez, y con quien colaboramos en un estudio que se publicó a comienzos de año y se presentó en Chile sobre fundaciones filantrópicas en América Latina. Como parte de este estudio, lo que analizamos es cuáles eran los patrones en la región y en cada uno de los 5 países que participaron de la actividad filantrópica organizada. Y en ese estudio en particular, cuando nos miramos en la Argentina en forma comparativa, nos encontramos con una presencia mucho mayor en comparación, reitero, a los otros países, de fundaciones filantrópicas de origen empresarial y menor proporción de fundaciones filantrópicas de origen familiar, o lo que en el mundo además se llaman
fundaciones independientes. Esto nos describe en parte el desafío que tenemos en nuestro país, ligado a movilizar y a sensibilizar a personas, familias, grupos que tienen la posibilidad de utilizar patrimonio para acciones de bien públicos. Uno de nuestros propósitos está ligado justamente a esto, cómo incentivar y promover la movilización de recursos privados para generar impacto y transformación social. En paralelo, en los últimos años vemos un creciente interés en relación a cómo movilizar el mercado de capitales en esta misma dirección. Y ahí es como vemos que surge y crece el interés de distintos actores por la inversión de impacto. Y con algunos de los que veo aquí presentes, entre ellos también Fabiana Oliver, estamos trabajando en un grupo, con un grupo que es parte de una iniciativa global orientada a incentivar a que quienes manejan y administran capital orienten parte de esos recursos para apoyar iniciativas orientadas a generar impacto social y ambiental. Y es en ese sentido que estos dos campos para nosotros tienen una relación intrínseca de qué manera el capital privado puede ser utilizado y aprovechado para impulsar, para dinamizar, para apalancar mayores recursos orientados a generar, como decía, impacto y transformación social, y es en ese marco que tenemos la suerte de contar con el apoyo de esta organización creada recientemente, Latimpacto, de la cual Carolina Suárez es su CEO, y que la invito a hacernos una introducción a conceptos claves para entender el mundo del venture philanthropy, de la filantropía estratégica, de la inversión por impacto y su recorrido y su espectro hacia otras formas de movilizar capital e inversiones para generar cambios en nuestra sociedad. Carolina. Gabriel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo del CIS, a la Universidad de San Andrés, a Javier García Moritán, gran amigo, con quien hemos trabajado tiempo atrás en mi vida pasada también, cuando tuve el privilegio de dirigir la Asociación de Fundaciones Familiares Empresariales de Colombia, y ahora tengo el privilegio de estar muy cerca a ustedes con esta red latinoamericana que precisamente, como lo dices tú, busca promover un despliegue más efectivo del capital filantrópico catalítico, entender cómo generamos mayor impacto desde cada uno de nosotros. Y creo que en estos momentos de crisis, en cada uno de nuestros roles, seguramente que cada una de las más de 130 personas que están conectadas en este momento, nos estamos repensando permanentemente qué podemos hacer mejor. Y hacia allá queremos llevar esta charla, hacia allá queremos tener este diálogo, el cual agradezco que hayamos organizado con ustedes. Entonces, un poco contarles de quién es Latimpacto, que para muchos de ustedes es una entidad nueva, como lo es también para nosotros. Latimpacto es una red recientemente creada en América Latina, pero que está tomando todos los aprendizajes de nuestras redes hermanas en Europa, que es el European Venture Philanthropy Association, EVPA, de la red en Asia, la Asian Venture Philanthropy Network y la red africana. Nosotros nos encontramos en que muchas veces son pocas las oportunidades en que podemos estar conectados como latinoamericanos. En el foro de hoy veo registrados ahora gente de México, gente de Brasil, por supuesto Argentina, Chile, Colombia, y pocas oportunidades tenemos como región de estar conectados. Así que precisamente lo que vimos es cómo creamos una red que una de esos filántropos, esos inversionistas sociales, interesados en conseguir un mayor impacto, en promover un mayor impacto. ¿Y eso cómo se hace? Intercambiando conocimiento. Dejemos de inventar la rueda, dejemos de contratar actores que no están en el día a día. Las personas que tenemos hoy invitadas, además de ustedes, están en la práctica,
están en el día a día y son de ellos quienes realmente podemos aprender. Y entendemos que este conocimiento, este intercambio de conocimiento y esta colaboración y esas oportunidades de coinversión son las que nos van a permitir generar mayor impacto. Y para ello, ¿cómo lo hacemos? Entendiendo unos conceptos claves. Entonces, el concepto clave es cómo logramos integrar, voy a cambiar las slides, porque me cambié el orden por mi forma de hablar ahora, pero cómo integramos distintos actores del ecosistema social. Por lo general nos solemos quedar solamente con nuestros pares, las redes suelen ser verticales, pero lo que buscamos, y es la razón de este foro, es integrar distintos actores del ecosistema social que puedan conversar entre sí, como las fundaciones, hay una mayor comprensión con los family offices, con las empresas, con los mismos inversionistas, el mundo del private equity, con las firmas de servicios profesionales y cómo nos integramos, por supuesto, con la academia, que es fundamental. Y tú ya lo mencionabas, la razón de ser cuando creaste el CIS, Gabriel, y cómo el impulso que has creado en Argentina, y ojalá tuviésemos algo similar en Colombia, que no lo tenemos hoy día. Y cómo basamos, qué es lo que entendemos cuando hablamos de inversión por impacto o de filantropía estratégica, o en inglés se llama venture philanthropy. Básicamente entendemos que hay tres conceptos que tienen que estar involucrados. Uno es financiación a la medida. Entonces hay que quitar un poquito el paradigma donde yo entiendo que fundación o filantropía es sinónimo de donación. ¿Cómo entendemos que hay mecanismos financieros que yo puedo poner en práctica para apoyar organizaciones sociales? ¿Cómo yo puedo implementar deudas, préstamos, participación accionaria u otros instrumentos de financiación híbrida? Entonces, digamos, Gabriel me decía, bueno, pero no me solamente tráeme casos de afuera. Entonces, por ejemplo, ahora en este momento, uno de los estudios que estamos haciendo desde Latimpacto, con el apoyo también de ustedes, es un estudio latinoamericano que recoja mejores casos. Y entre esos casos, quisiera traer uno que está haciendo Bancolombia, que básicamente es cómo apoya a emprendedores rurales que están trabajando en temas de cacao, siendo el cacao un producto fundamental en todo el tema de posconflicto de Colombia, y cómo toma a esos productores que no tienen acceso al crédito, al banco, les ofrece unas tasas preferenciales, les hace un acompañamiento técnico a esos agricultores, y si llegan a tener unas métricas productivas, llega a darle una concesión. Entonces, fíjate tú, acá se pueden fijar todos, cómo empieza uno ya a apoyar, pero dando préstamos, pero está generando desarrollo. Entonces, este es un ejemplo que uno puede ver cómo la financiación a la medida empieza a tener cabida en proyectos sociales. Ahora, el segundo elemento, apoyo no financiero. ¿Cómo logramos fortalecer la resiliencia organizacional? ¿Y qué tema tan importante ahora en esta crisis y en esta pandemia? ¿Cómo logramos que estas organizaciones sociales resistan a los cambios dramáticos, que puedan vivir sin depender de la entidad que la está apoyando? Entonces, ¿cómo hacemos un acompañamiento más de gestión, de su planeación, que ellos se vean como un negocio, porque lo son como tal? Y al final, el gran coco, que a todos le tenemos miedo, la medición y la gestión de impacto. ¿Cómo logramos entender que sí necesitamos demostrar qué cambio estamos generando, qué teoría de cambio estamos haciendo? Entonces, básicamente, si uno ve esos tres elementos, no es nada diferente de poder traer las buenas metodologías del mundo financiero a la filantropía. Pero, por supuesto, con la mirada de un capital paciente, de un capital filantrópico, donde la solución al problema y los beneficiarios son el centro de lo cual me va a guiar. Y ahí terminamos en un último punto sobre el cual yo quiero basar la charla de hoy, que es el continuo capital, el espectro de capital. Tiene varios nombres y ahora lo discutíamos antes de iniciar el panel en público. Un poquito es entender que tenemos dos grandes polos. La filantropía tradicional, ¿correcto? Que esta filantropía que está muy basada en el querer dar, pero que no está basada en muchas métricas, que no está basada en implementar otras metodologías financieras. Simplemente yo quiero dar y yo quiero servir al prójimo. Y por otro lado tenemos la inversión tradicional. Pero resulta que tenemos una oportunidad gigante y que nos estamos dando cuenta que todas las acciones que nosotros hagamos deben generar impacto. Y ahí es donde está la inversión de impacto, donde es una inversión financiera que busca también generar un retorno financiero, pero haciendo también el bien social. Entonces, tenemos estos dos,
pero uno dice, bueno, ¿y dónde entra la inversión por impacto? ¿Dónde entra la filantropía estratégica? Entra en esta área morada clara o púrpura clara, que básicamente le está diciendo al inversionista social, hay un gap. Usted no se puede olvidar que hay organizaciones sociales que jamás van a ser financieramente rentables, o hay emprendimientos que están en sus primeras fases, que no están preparados todavía para tener retorno financiero. Y es ahí cuando requerimos los inversionistas sociales tener paciencia, apostarle al riesgo mismo. Y es por eso que hemos elegido el día de hoy tener a dos panelistas maravillosos, como es Fabiana Oliver y Patricio Mayer, que nos van a presentar cómo están viendo esto desde sus organizaciones y por qué trabajar en este missing gap que estamos viendo y cómo por eso la red viene siendo importante en América Latina, porque lo que buscamos básicamente es conectar este continuo de capital, conectar distintos hilos del ecosistema con una mirada de Impact First, donde prime el retorno social y podamos aprender, por supuesto, de nuestros aliados en Europa y Asia, pero siendo una red 100% latinoamericana, que es lo que nos identifica a cada uno de los, acá veo ya que estamos registrados 160 personas, 147, perdón, que estamos en este momento en el chat conectados, todos latinoamericanos pensando cómo generar mayor impacto. Y creo que la conversación que vamos a tener en este momento, tanto con Fabiana como con Patricio, nos van a abrir luces y nos va a permitir a otros a aprender cómo hacerlo mejor. Así que con esto quisiera invitar a los dos speakers a que nos acompañen en este momento y podamos profundizar más en este continuo de capital. Entonces invito a Patricio Mayer y a Fabiana Oliver, que vamos a tener un diálogo rico, y le pediría primero a Fabiana, la gran mayoría acá son argentinos, gracias a la invitación del GDF y la Universidad de San Andrés, pero Fabiana, creo que hay muchos otros actores que sueñan con conocerte también. Bueno, gracias Carolina por la presentación y gracias Gabriel y Javier por este espacio, por esta invitación y la posibilidad de contar lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que vos, Carolina, decías, todos nos estamos repensando desde qué lugar podemos hacer un mayor impacto, y creo que en estos ecosistemas, la colaboración entre los distintos actores es donde empezás a lograr tejer esa tensión necesaria para poder construir un buen ecosistema, con lo cual, bienvenido a estos espacios para poder interactuar y poder seguir creciendo como ecosistema a nivel local y también a nivel regional, ¿no? Porque creo que sobre todo cuando uno está mirando desde el lugar de la inversión, necesita tener como esa perspectiva también regional, porque la escala muchas veces es la que permite también contribuir con mayor impacto. Muchas gracias, Fabiana. Patricio. Gracias Carolina, gracias a todos por la invitación, y estamos viviendo momentos creo muy importantes donde cada vez más importante, va a ser mucho más importante en los próximos años poder generar iniciativas que puedan tratar de superar todos los problemas sociales que va a dejar esta pandemia. Así que es muy importante lo que hace Latimpacto, ahora trayendo a Latinoamérica experiencias, ¿no es cierto?, que están dentro de las redes europeas, la asiática, etcétera, experiencias de programas o de empresas sociales que han generado impacto, o modelos de financiamiento que han generado impacto en distintas partes del mundo. Por lo tanto, muy agradecido de la invitación, y qué buen trabajo que están haciendo. No, gracias a ustedes y gracias nuevamente a la Universidad de San Andrés, al CIS y al GDF por este espacio, y a ustedes, por supuesto, porque sabemos que las agendas se han multiplicado ahora. Y un poquito, yo quisiera arrancar con Fabiana. Fabiana, tuvimos una charla preparatoria donde tú nos contabas cómo ha sido esta evolución de la estrategia de propósito mismo que ustedes han liderado desde el Family Office, y un poquito entender y que nos pudieses compartir cómo ha sido la evolución y si tienes algún aprendizaje. Si yo estuviese en este momento de querer implementar algo similar, ¿tú qué consejo me darías en ese tránsito que tú has dado? ¿Qué aprendizajes has tenido para compartir? Bueno, gracias Carolina. A ver, creo que lo primero es
nosotros venimos desde Puerto Asís como plataforma de inversión de la familia, hace 10 años recorriendo como ese espectro de capital que vos señalabas, ¿no? Un espectro de capital que tiene como distintas estrategias de inversión, que va desde una estrategia de inversión más de tipo tradicional, en compañías maduras, donde allí lo que se busca es invertir en compañías a través de estrategias más tradicionales, como puede ser private equity, y en sectores donde tenemos cierto expertise. Y en los últimos 4 o 5 años ese espectro de inversión se empezó como a ampliar, ¿no? Nosotros inicialmente teníamos esta inversión más de tipo tradicional y la inversión más de tipo filantrópica que ustedes comentaban inicialmente, donde había una inversión anclada en una estrategia de donaciones, donaciones estratégicas, porque tratábamos ya en esa agenda que teníamos, identificar cuáles eran los ejes claves para Argentina en términos de educación, en términos de empleo, en términos de calidad institucional, donde además de aportar capital a través de las donaciones, también buscábamos aportar otro tipo de aportes no financieros que tienen que ver en general con poder acompañar desde lo estratégico o poder acompañar desde cómo medir esos resultados para poder estar cerca de entender cuál era el impacto que estábamos haciendo. Pero la realidad es que en los últimos 4 años nosotros empezamos a indagar en este mandato de incorporar un mandato nuevo de inversión. Nosotros ya desde el 2008 veníamos leyendo qué era lo que estaba pasando a nivel global respecto a esta vocación de encontrarle algún tipo de match entre esto de buscar impacto y esto de buscar al mismo tiempo retorno, ¿no? Y veíamos que se estaban desarrollando algunos proyectos en los cuales las compañías trataban desde el mercado resolver alguna problemática social o ambiental. Y parte de esta filosofía en la cual los problemas sociales y ambientales son infinitos y los recursos, tanto de los estados como de los recursos filantrópicos, son finitos, poder encontrar que desde el mercado a lo mejor parte de esa solución podía venir, nos empezó a hacer sentido. Todavía acá en Argentina no se hablaba mucho del tema de las inversiones de impacto, pero bueno, éramos un grupo que devino en lo que decía Gabriel hoy en el famoso grupo de impacto, que ya tiene otra consolidación, pero porque también a nivel global se ha consolidado distinto. Pero por allá en el 2013, 2014, empezamos a indagar esta posibilidad de hablar de inversión de impacto. Y nosotros logramos constituir nuestro mandato de inversión de impacto por allá en el 2016, empezamos a delinearlo y en el 2017 lo empezamos a implementar. Hoy ya llevamos 4 inversiones de manera directa en este tipo de compañías y una inversión de manera indirecta en un fondo de impacto argentino. Ahora bien, cuando arrancamos con este mandato, seguíamos teniendo nuestro mandato tradicional, seguíamos teniendo nuestras acciones más de tipo filantrópicas a través de donaciones, nuestra inversión social estratégica y este mandato de inversión de impacto. La realidad es que en el medio nos encontramos que, de vuelta, había un espectro dentro de la inversión de impacto y ese espectro anclaba en que en algunos casos había compañías a las cuales nosotros le podíamos pedir un retorno del mercado, pero había otras oportunidades de inversión que no tenían esa chance, un poco lo que vos decías, ¿no, Carolina? Y que a lo mejor uno la calificaba como de impact first, y entonces ahí era donde había como una especie de trade-off con esa mirada del retorno. La realidad es que con todo este recorrido, nosotros el año pasado hicimos toda una revisión de los mandatos, y esta plataforma de inversiones que tiene la familia con distintas estrategias ancladas más en capital de tipo emprendedor para acompañar, digamos, desde el venture
philanthropy y desde el venture capital esta cuestión del impacto, pero al mismo tiempo desde el capital privado a compañías maduras, con una mirada de inversiones responsables e inversiones sustentables, trazamos como una línea en la cual se planteó una plataforma de inversión con propósito. Entonces tenemos estas estrategias de inversión que están cruzadas por un propósito. En el caso de las inversiones más de tipo tradicional, de capital privado, ahí lo que buscamos a la hora de invertir es que esas compañías, de alguna manera esas inversiones en esas compañías resulten inversiones responsables, es decir, que no contribuyan con impactos negativos a la sociedad, a la gente o al planeta, o vamos un pasito más y buscamos compañías que su desempeño a la hora de producir bienes o servicios lo hacen con un impacto, con un derrame de externalidades positivas. Entonces buscamos este tipo de inversión en compañías que son sustentables. Ahora bien, desde lo que es el mandato de la estrategia más de venture, ahí lo que estamos buscando, cruzado con la línea de propósito, es compañías de impacto. Y ahí tenemos de vuelta un espectro, ¿no? Porque podemos tener desde el mandato de Venture Capital como mandato de impacto, donde buscamos compañías que en su core no es que tienen externalidades positivas, su core busca resolver un problema social o ambiental, resuelve un tema de acceso a salud, resuelve un tema de acceso a educación, resuelve un tema de empleo, busca atender alguna de esas soluciones, contribuir a alguna de esas soluciones. Pero son compañías, y son compañías que están a lo mejor en un early stage, que tienen probado su producto o su servicio y lo que buscan es escalar. Y al escalar, escalan su impacto también, ¿no? Por eso se vuelven atractivas para nosotros. Pero a esas compañías le pedimos, digamos, estamos dispuestos a asumir riesgo, por eso es venture, porque es un estadio temprano, estamos buscando retorno, y el retorno es de mercado, y estamos buscando impacto, y ese impacto lo vamos a medir. Ahora bien, nos interesaba, y vos decías acá ese gap, ¿no? Que uno a medida que va recorriendo y va teniendo como estos distintos buckets, se va dando cuenta que hay veces que se necesitan otro tipo de mandatos para poder tener esta flexibilidad, ¿no? Complementarios. Complementarios, uno no quita el lugar del otro. Por eso a nosotros nos gusta esta idea de continuo, esta idea de espectro, porque nos permite poder fitear de la mejor manera posible con esa inversión con la cual estamos dialogando. Porque el mandato de Private Equity tiene sus rigurosidades y tiene sus particularidades, el mandato de inversión de impacto el suyo, y el nuevo nuestro, que a Gabriel le encanta porque es proceso de nuestra evolución, es el mandato de Venture Philanthropy. Y este mandato, que nos sentimos muy identificados con estos pilares que vos mencionabas, Carolina, porque de alguna manera surgieron no desde la teoría, sino desde la práctica. A nosotros nos pasó que teníamos nuestra estrategia de inversión social, teníamos nuestra estrategia de inversión de impacto, y hace 2 años y medio atrás empezamos a explorar la posibilidad de acompañar el proceso de llevar adelante el primer bono de impacto social acá en Argentina, impulsado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del cual participamos varios inversores privados. Como nuevo esquema, ¿no? Y era súper atractivo, digo, no era un proyecto que nos convocara como donantes. Entonces decidimos volcarlo en el marco de nuestro mandato de inversión de impacto, ¿no? Y para nosotros era clave, porque el impacto venía de la mano de poder traer una nueva lógica a la hora de querer implementar una política pública en relación a la inserción laboral de jóvenes, digamos, vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires, donde la lógica que nosotros veíamos que era atractiva, lo disruptivo era porque se dejaba
esa lógica de pago por servicios para pasar a una lógica de pago por resultados, y que el riesgo frente a ese resultado, si se cumple o no se cumple, lo asume el privado. Y donde la implementación a cargo de las organizaciones territoriales, que son las que tienen el expertise a la hora de querer hacer ese proceso de inserción laboral con los jóvenes, iban a estar en este proceso de articulación donde participábamos privados, participaba el Estado, participaban las organizaciones que iban a tener que dar cuenta de resultados, porque en base a eso el Estado iba a estar pagando por ese programa, y al acompañamiento de organismos multilaterales con también estas financiaciones más híbridas y acompañando bien tailor-made a lo que se necesitaba. Ahora bien, si bien está previsto un retorno respecto de esa inversión, como esto es un proceso donde el foco está en la innovación, en este poder disruptivo que tiene este nuevo mecanismo, el foco no está en el retorno, el foco está en el riesgo y en el impacto. Asumir un riesgo muy alto, pero un impacto muy alto. Y el retorno no es lo que está en el foco. Entonces califica dentro de lo que son las inversiones más de tipo impact first. Entonces, con esta experiencia que fuimos ganando, fue parte de, y este proceso de revisión que tuvimos el año pasado, de poder enmarcar todo el espectro de inversión que tiene Porto Asís como plataforma de inversión bajo el propósito, es que decidimos crear este mandato, porque encontramos que así como el bono, hay varios proyectos que requieren de esta particularidad. Y que forzarlo a que encuadre al mandato de inversión de impacto hacía que alguno de los dos se prostituyera y que no estuviera a la altura de las necesidades, ¿no? Entonces decidimos el mandato de inversión de impacto con toda su lógica de venture capital, pero con impacto, ¿no? Que es el diferencial de algunos otros fondos que hacen venture capital de tipo tradicional. Nosotros, nuestra tercer pata, además del riesgo y del retorno, es el impacto. Ahora, en el el mandato de Venture Philanthropy, muchas de las cosas que vos dijiste, Carolina, son las que nos definen para la hora de salir a buscar las oportunidades. Nosotros queremos, a través de este mandato, buscar aquellos proyectos que su vara alta es disrumpir en ese problema al cual el foco es la solución y donde están orientados a tener resultados para lograr esa solución, donde se buscan modelos distintos de intervención, donde nosotros como inversores vamos a poder tener esa flexibilidad para poder encontrar el mejor match en cuanto a la estrategia o el instrumento de inversión que se ajuste a ese estadio o a esa necesidad que tenga el producto. Y cómo también contribuir de cerca a esos otros non-financials, ¿no? Ese aporte que uno puede hacer desde lo estratégico, el networking, la construcción de infraestructura social, la construcción con otros actores del ecosistema, de manera tal de poder ir generando los facilitadores o los catalizadores para que este tipo de proyecto surja. Nos gusta en este mandato poder ser esos first movers, ¿no? Y ese es el gran riesgo que tenés. Como first mover, te puede salir genial o puede salir mal. Entonces, ahí es donde nos gusta esto del venture en la filantropía, ¿no? Porque me parece que es un gap que a veces mismo en las mismas estrategias filantrópicas hay inversores que prefieren apostar más a lo que ya sabes que funciona, que no tiene riesgo, que puede tener escala. Entonces, a mí lo que me parece como muy valioso, cuando uno está con esta mirada puesta a cómo poder atender estos desafíos, parte de nuestro propósito, cuando definimos que la plataforma de inversiones fuera de propósito, fue alinearnos con los ODS, porque creemos que es parte de una agenda global que de alguna manera nos convoca a todos. Creo que en los últimos, en la versión de los objetivos, cuando se vuelven objetivos de desarrollo sostenibles y se vuelven 17, el gran desafío que tuvo Naciones Unidas tuvo que ver con no
interpelar a los gobiernos solamente, sino salir a interpelar a todos los actores. Y de alguna manera con esta versión renovada de los ODS, lo que hizo fue eso, hacernos Integrar parte todo a el todos, ecosistema. a contribuir exactamente. Entonces, cuando vos tenés eso en mente, creo que poder tener un espectro de capital que desde, no importa cuál sea el mandato, vos estás buscando de alguna forma crear valor y contribuir a alguno de esos, porque no estás haciendo daño y minimizando esos impactos negativos, o porque estás buscando que las compañías derramen externalidades positivas, o estás buscando crear compañías que realmente resuelvan, o estás creando innovación para poder resolver, ¿no? Entonces, ese espectro te permite esa flexibilidad de poder mirar un horizonte de creación de valor. Pero bueno, no sé, me parece que hablé mucho. No, yo creo que nos encanta porque además nos permite tener una perspectiva muy clara y para que, digamos, es una dicha que se hayan alineado las estrellas teniéndote a ti y teniendo a Patricio, porque él va en la misma dirección y yo creo que es importante contar con ejemplos claros de cómo las instituciones están dando esa transición, cómo están, digamos, un poquito la evolución misma, ¿no? Y también viene un poquito lo que tú decías, de esa frustración, de cómo mostrar ese impacto, de cómo mostrar esos cambios. Y por supuesto, Patricio sí que lo tiene claro, él tiene una formación financiera, estudió en Babson, entonces también tiene una mirada del emprendimiento muy clara de cómo promoverlo. Y ahora estás manejando un poco las inversiones en la fundación, imigrando también, y me gusta también porque ustedes ambos están liderando los bonos de impacto social, tú en Argentina, Patricio en Chile. Entonces, un poquito yo quisiera también escucharte a ti, Patricio, y un poquito tu mirada de esa transición, de cómo ha sido esa evolución, cómo es esa aproximación que están haciendo al mundo entendiendo también esa oportunidad. Yo digo que siempre estamos, cuando hablamos de Venture Philanthropy, es como un injerto entre la manzana y la pera, ¿no? Porque es como arriesgamos y la gente empieza a entender lo que me gustaba mucho lo que tú decías, donde sí estás esperando un retorno, pero al final lo que prima es el riesgo y el impacto. Entonces, eso es muy bonito de ver lo que filantropía tampoco es como un giving away y yo no espero nada, no, tengo que esperar porque voy a medirlo. Entonces, Exacto. Patricio, me gustaría escuchar tu perspectiva y tú con una mente muy ágil y con mirada de inversionista y también con tu formación en Babson College que también te ayuda a fortalecer la forma como estás trabajando en la Fundación Bustakis. Me encantó la presentación de Fabiana, creo que muestra muy bien cómo desde el Family Office se fueron moviendo hacia la derecha, si miramos el espectro de capital que mostraste tú, ¿no es cierto? Desde la inversión más tradicional, o de la derecha hacia la izquierda, la verdad. Desde la inversión más tradicional hacia el impacto, nosotros como fundación partimos justamente al revés, ¿eh? La Fundación Mustakis parte el año 96 en Chile, fundada por don Gabriel Mustakis, un empresario griego, que siempre estuvo muy ligado a la educación y la cultura, realizando diversas actividades filantrópicas en Chile. Antes de fallecer, como una manera de perpetuar un poco sus intereses filantrópicos, ¿no es cierto?, que era su pasión, deja un endowment, deja su patrimonio a modo de endowment para que la fundación pueda seguir adelante en sus acciones filantrópicas. Durante los primeros 15 años, y ahí también voy a pasar por el Venture Philanthropy, voy a hacer como todo el camino desde la izquierda hacia un poco más hacia la derecha, diría. O quizás hacia el centro, porque partimos también con inversiones tradicionales. Nos enfocamos durante los primeros años en desarrollar programas propios, en estas mismas áreas que les comenté, ¿no es cierto?, que es el desarrollo integral, en alianza con distintos establecimientos educacionales y culturales dentro de Chile. Yo creo que hemos desarrollado hasta el día de hoy por lo menos 50 iniciativas, hoy día existen 7. Somos una institución que nos encanta y nos caracteriza la innovación y la creatividad. A partir del principio del año 2000, empiezan a aparecer las primeras donaciones. Éramos primeros gestores, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer estas donaciones, las cuales eran a título de donación, como contabas tú, donde no había mucha exigencia, sino que más que nada una donación, y ojalá que lo puedan hacer de la mejor manera posible. En ese momento las métricas y el impacto, ni siquiera hablábamos, nadie, yo creo que estaba hablando de eso, ¿ya? Estas donaciones nunca superaron el 10% de este gasto o esta inversión filantrópica anual. Nos encanta hablar de inversión filantrópica porque el retorno social también es un retorno, no podemos decir que es un gasto, ¿no es cierto? El año 2011, los aportes de donaciones filantrópicas aumentan considerablemente, llegamos casi al 20%, y ese fue un año donde nuestro presidente, George Anastasiou, asiste al Global Philanthropy Forum en San Moritz, este foro que
que hace VS, me parece que todos los años, donde se presentan algunos conceptos interesantes que antes tampoco habían aparecido, ¿no es cierto? Donde se explica que hay muchas fundaciones haciendo lo mismo, todos persiguen como un mismo propósito y se empiezan a topar, y finalmente esto no es de alguna manera eficiente, ¿no? Entonces la mejor forma de poder tú ampliar tu impacto es agregar valor a instituciones que ya existen y apoyarlas mediante otros mecanismos, ya sea gestión, planificación estratégica, oficina, qué sé yo, hay un montón de formas. Es básicamente abrazarlos y llevarlos como si fuesen un socio tuyo. Y parecía eso muy interesante, llegó con esa idea a Chile, y justo estábamos en el año 2013, en los mercados financieros la verdad es que iban bastante bien, nosotros vivimos de las inversiones, y tuvimos un problema un happy problem, como decimos nosotros, y es que la fundación no era capaz de invertir o de gastar, ¿no es cierto?, socialmente, invertir filantrópicamente, todos los recursos que lográbamos recaudar cada año. Entonces dijimos, ok, abramos la fundación, traigamos más proyectos de afuera, concursemos estos proyectos, y de un momento a otro llegamos a tener 40 instituciones, donde los apoyamos no solamente monetariamente, sino que además con herramientas de medición, gestión, incluso un gran galpón de oficina, que algunos acá probablemente estuvieron en la visita en Recoleta hace un par de meses, un gran galpón de oficina de 500 metros cuadrados, donde hoy día hospedamos a los más jóvenes y a los que más apoyamos. A modo de ejemplo de estos apoyos que van más allá del apoyo monetario durante esta pandemia, la totalidad de los proyectos apoyados pasaron por una comisión que diseñamos exclusivamente para estos fines, donde se involucraba el presidente, gente de contenido, estuve metido yo también, una comisión que le llamamos los asociados, finalmente, son nuestros socios, no los llamamos, no son donatarios. Y los buscamos ayudar para darle una vuelta de tuerca a sus intervenciones, de manera que puedan volcarse al modelo online de ser posible lo más rápido posible. Eso significó modificar muchos de los planes que ellos tenían. La mayoría, yo te diría que el 90% lo lograron, otros simplemente tuvieron que postergar los planes. Nosotros creemos en el aprender haciendo. A partir del año 2013, todo este endowment que se invertía en inversiones tradicionales, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer estos primeros fondos verdes. Invertimos, me acuerdo, en 2 fondos durante ese año. Y era como entretenido, era como la novedad. Entonces veamos cómo funciona esto, también estamos haciendo un bien. El tema de las energías renovables quizás no es el tema filantrópico central de la fundación, pero parecía bien invertir en estos fondos para empezar a ver los reportes, que también esperábamos nosotros poder llevar como todo ese expertise que quizás un poco más desde el lado empresarial, poderlo llevar al lado filantrópico, poder también exigir mucho más a nuestros asociados. Llegamos al primer $1 millón recién invertidos el año 2016. El año 2017 el Consejo Directivo, con harta visión, finalmente son ellos los que empujan todas estas iniciativas, toma la decisión de que el 10% del endowment iba a ser invertido en fondos con criterios desde ESG hasta Impact First, hacia fines del año 2021. En enero del 2019 logramos el 10%, más o menos $13 millones invertidos en estos temas, y yo creo que vamos por más, nos quedan 2 años y yo creo que estamos, por lo menos hemos logrado batir o ganarle a todos los benchmarks que tenemos como exigencia por parte del Consejo Directivo para poder mantener la fundación o nuestra labor filantrópica a flote. Recordemos que la labor de la fundación es la labor filantrópica. En el fondo, lo que ganemos en el mundo financiero lo vamos a invertir allá. El 2017 nos ofrecieron participar también, y esto quizás es un buen ejemplo de Impact First, nos ofrecieron también participar en el primer contrato de impacto social. Nosotros somos innovadores, somos creativos, nos gusta ser atrevidos, nos parecía algo bastante loco, pero inmediatamente nos pusimos a disposición lo que quieran. Quieren que seamos pagadores finales. También ser una fundación con endowment nos permite tener esa flexibilidad. Podemos ser o pagadores finales o podemos ser inversionistas. Lo que necesiten, acá estamos. Finalmente nos terminamos involucrando también en la gestión del contrato, no solamente nos quedamos pagando, finalmente fuimos pagadores finales. Parece que inversionistas no cuesta tanto encontrar, cuesta encontrar más pagadores finales, lo cual es raro. Y nada, varias fundaciones chilenas, de las más importantes, inversionistas con gran visión se entusiasmaron. Lamentablemente, producto de los difíciles tiempos que vivimos, el proyecto tuvo que ser cancelado, un proyecto de lectura para niños que tiene que hacerse ¿cómo se llama?, presencialmente. Finalmente, el primer año se logró el 85% de los resultados, que fueron los que pagaron los pagadores finales. Así que como obra filantrópica, uno podría decir de que fue más rentable, ¿no es cierto?, haber podido invertir
haber podido pagar el 85% de los resultados que realmente se dieron y no el 100% por un proyecto que quizás no hubiese tenido resultados. Dentro de este año lo tuvimos que cerrar, tanto inversionistas con la recuperación del dinero, más los pagadores finales están todos felices, y hoy día estamos trabajando con un grupo aún más grande. Yo creo que hoy día mucho más gente se está subiendo al carro, en un grupo más grande, estamos trabajando en desarrollar el primer banco de pago contra resultados de Chile, que va a buscar influir de manera positiva en las trayectorias educativas de niños y jóvenes. Y esto es un movimiento que crece, vemos que cada vez más gente se sube, tenemos gente de los ministerios de gobierno, encima de las fundaciones más importantes, inversionistas sociales, y creemos que esto va creciendo, y de alguna manera, si nosotros contribuimos a que esto genere más ruido, confiando en cómo se llaman estos modelos, eso nos llena de alegría, y creo que vamos por el buen camino y lo vamos a seguir empujando. A mí lo que me gusta es parte de mucho nuestra responsabilidad. Gracias, Patricio. Y a mí lo que me gusta mucho de la presentación de ustedes es que uno empieza a ver que no hay muros de Berlín en la forma como yo invierto. A veces solemos como clasificar mis portafolios y decir, no, yo no quiero asumir riesgos. Pero precisamente lo que ustedes están viendo con sus miradas de inversión es que sí se pueden manejar distintos portafolios. Y esto es la importancia un poquito de entender ese espectro de capital, de cómo yo puedo trabajar. Y al final me gustó una frase que han usado ambos. Es que lo que estamos mirando es el riesgo mismo, y lo que nos interesa al final es lograr ese impacto. Y eso al final del día implica un tema de medición, ¿cierto? Porque al final del día yo cómo voy a saber si logré ese impacto, se vuelve más allá de lo subjetivo al objetivo. Entonces un poquito que nos compartieran cómo vienen ustedes haciendo la medición, que es uno de los elementos que veíamos de Venture Philanthropy. Ya veíamos que un elemento es finanzas a la medida, acompañamiento no financiero estratégico y medición de impacto. Y creo que este último tercer elemento es uno de los que, ya acá en Colombia decimos el coco, el que más miedo le decimos. Y cuando uno empieza a analizar los casos que estamos incluyendo en el estudio, que ustedes nos están apoyando también a hacer, uno dice, bueno, muéstrame un resultado, alguien que realmente esté midiendo impacto. Y todo el mundo dice, no, eso es muy costoso, yo mido el resultado, genero unos indicadores. Quisiera oírlos a ustedes, si hay una métrica que tengan y que, digamos, y que han encontrado positivo para compartir con otros. Bueno, ahí si querés arranco. Por favor, Fabiana. Vos lo dijiste, es el coco, ¿no? Cuando uno quiere, a nosotros ya nos pasaba cuando estábamos con la estrategia de inversión social, que poder tener como una métrica ya era difícil, ¿no? Y cuando empezamos a tener el mandato de inversión de impacto fue donde más nos involucramos en poder entender cuál iba a ser nuestra métrica para poder dar cuenta, ¿no? Y no quedarse en una mera declaración. Y como nosotros encuadramos este propósito que atraviesa todo el espectro de inversión bajo los objetivos de desarrollo sostenible, parte de nuestro desafío era, bueno, cómo uno encuentra alguna métrica respecto de esto, ¿no? Y lo que nos encontramos es que ni en lo local, ni en lo regional, ni a nivel global, uno tiene como la herramienta llave en mano para poder hacer estas mediciones. Sobre todo si uno se enmarca dentro de los ODS. Sí estamos muy cerca del proceso que está empujando Naciones Unidas con grandes referentes como puede ser el GRI, el GHG, el GIN, el Impact Management Project. Entre todos están tratando de identificar esos digamos, los estándares que van a permitir de alguna manera contribuir a armar esa taxonomía y llegar a una certificación dentro de lo que puede llegar a ser la contribución a los ODS. Hoy estamos en una instancia donde Naciones Unidas está abriendo el juego a hacer una especie de peer review de estos estándares, tanto para capital privado como para bonos, como para empresas, pero hoy no tenemos nada que una tercera parte independiente pueda certificar que uno está haciendo o contribuyendo de esta manera como cree que está contribuyendo, ¿no? Esa es como la primera circunstancia con la que uno se encuentra. Después, el otro desafío que nosotros nos encontramos al haber definido este espectro de propósito
es que no es la misma forma en que uno puede medir una compañía cuando lo que está buscando es que esa inversión sea sustentable, que todo lo que tiene que ver con el impacto. Entonces, parte de la respuesta que yo te puedo dar hoy es, y segundo, a medida que uno como inversor se va involucrando en las inversiones directas con las compañías y en las inversiones directas con los GPs, es todo un proceso de cómo uno empieza a alinear y empezás a alinear esa vocación de poder dar cuenta de estos indicadores, ¿no? Cuando las compañías ya tienen un track record, y algunas en las que estamos invertidos ya, por ejemplo, reportan GRI o reportan Sistema B, eso es mucho más fácil porque en el mundo del capital privado, donde buscamos que nuestras inversiones sean sustentables, nos apalancamos en primer lugar en esa información que ya la compañía está generando. Y después es un proceso en el que estamos todavía involucrados, porque esta definición de propósito que atraviesa toda la plataforma es el horizonte que nos planteamos 2020-2025, estamos en esos diálogos con cada una de las compañías de cómo podemos identificar esa contribución a los ODS y empezar a apalancarnos de alguna manera en el ejercicio de manera tal de que cuando llegue finalmente esa certificación, por lo menos estemos trabajando en esa línea. Para esa identificación en relación a los ODS, nosotros estamos siguiendo de cerca lo que es la herramienta del IRIS Plus, porque de alguna manera lo que ha logrado IRIS, que es una herramienta generada desde el Global Impact Investing Network, que es una herramienta de bien público, es una herramienta que tiene ya, digamos, el IRIS Plus es creo que la 5ª versión, y de alguna manera fue la que corre detrás del GRI, corre detrás del Sistema B, y hoy es la primera herramienta que trató de alinear su taxonomía de indicadores a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, como inversores, y es parte de los que están sentados en la mesa en estos estándares que se están definiendo para los SDGs. Con lo cual, nosotros estamos en lo que es el mundo del capital privado y las inversiones que queremos promover de tipo responsable o sustentables, estamos tratando de dialogar con las compañías y los fondos de qué manera podamos identificar estos indicadores de contribución a los ODS. En el mundo de del venture en general y en el que buscamos impacto, no es lo mismo los proyectos de venture philanthropy que las compañías de impacto. En el mundo más de venture philanthropy, creo que las oportunidades de inversión uno las co-construye, uno participa ahí, y como el centro está en la disrupción y en la innovación, uno rápidamente puede identificar, y eso es muy tailor-made, ¿no?, a cuál es ese indicador que vas a requerir para poder entender cuáles son los resultados que vas a tener y a partir de esos resultados cuál va a ser tu impacto. Cuando te moves más hacia el mandato de impacto y en compañías que son early stage y donde esos emprendedores están abocados 100% de su tiempo a poder sacar esa compañía adelante y poder darle escala, lo que hemos descubierto en estos 3-4 años de inversión, que ya estamos en 5 compañías invertidas, es que el indicador que te muestre el resultado tiene que estar atado al indicador del negocio. Porque esa es la mejor manera de 2 cosas. Una, que para el emprendedor no sea la necesidad de algo extra a lo que ya está haciendo. Y cuanto más, digamos, tus indicadores de impacto más cerca estén de los indicadores de negocio, significa que esa contribución al impacto desde el core business es porque está dada. Entonces, para nosotros, trabajar con los emprendedores en ese ejercicio
es todo un desafío, porque no es que ya vienen con el mindset y ya, digamos, cuando les hablas de ODS o les hablas de teoría de cambio o les hablas de métricas, lo tienen incorporado, pero creo que es parte Del de nuestro acompañamiento. rol. Exacto, nuestro rol como inversor de impacto muchas veces en ese consorcio de inversores es acompañar a los emprendedores en este recorrido y poder darles este acompañamiento, como decía Patricio, ¿no? Llevarlos como de la mano en este recorrido. Ahora, hoy sigue siendo el coco, porque no tenemos métricas que nos permitan comparabilidad y poder hacer un benchmark respecto de otros en cuanto a impacto. Quizás en el mundo de las inversiones sustentables y donde estamos mirando ESG, ahí es más fácil porque hay otro recorrido, pero en el mundo del impacto creo que todavía hay más por recorrer. Y hay otro tema que muchas veces se instala cuando uno habla de impacto, que sobre todo depende del proyecto, uno va a poder, en algunos casos, mostrar muy buenos indicadores de resultados que te acerquen al impacto. Pero parte del desafío que nosotros peloteamos con muchos de los emprendedores y también en el marco de los proyectos de Venture Philanthropy, es que a veces uno tiene los resultados por un lado, y eso ya te empieza a dar cuenta del impacto, pero en estas compañías en las que uno aspira a que resuelvan, escalen y logren tener un muy buen impacto, creemos que en algún momento sería ideal poder hacer una evaluación de impacto, que no es lo mismo que la medición de impacto. A veces como que todo se toma de la misma manera y para sacarle un poco la sábana al fantasmita, creo que hay que ir por partes, ¿no? Ya con el solo hecho de poder empezar a identificar esos indicadores, que te empiecen a dar ese track de cómo vas contribuyendo a esa meta que te definiste, que sabés que va a contribuir a un impacto en alguna de esas agendas que querés atender, es parte del camino de evolución. Muchas gracias, Fabiana. Y Vala, me pregunta para ti, Patricio, y me gustaría un poco, a mí me gustó mucho lo que dijiste al final, cómo el bono no fue exitoso en ciertos indicadores, pero fue un aprendizaje también importante, y fíjate que están lanzando nuevamente uno con más actores, y seguramente también hay un tema de que ustedes se lograron medir y gestionar. Entonces, un poquito como contar con tu mirada en eso. Sí, es un coco, es bastante complejo el tema de la medición de impacto, sobre todo porque toma mucho tiempo y es extremadamente cara. Me acuerdo un profesor en Harvard decía que ¿realmente queremos esperar 10 años para medir impacto? Para ver si nuestra intervención funciona o no funciona. ¿No será mejor buscar algún proxy o algún proxy que te acerque mucho a algún estudio, ¿no es cierto?, que ya se haya hecho y que demuestre de que al pasar ciertas cosas, al generarse ciertos outputs, ¿no es cierto?, esto va a influir en el impacto final. Creo que eso es mucho más inteligente, mucho más económico hoy, y es lo que hemos tratado de hacer con todos nuestros beneficiarios, ¿no es cierto?, con todos nuestros asociados. Ha funcionado bastante bien, tratamos de incorporarles las necesidades o la capacidad de poder reportar métricas que tengan alguna relación con el impacto en la teoría de cambio, desde proyectos pequeños donde invertimos invertimos $15.000, $20.000, desde esos proyectos les entregamos aparte, les damos como esta tecnología o esta formación para que puedan hacer gestión. Y en el caso de los fondos, en todo lo que es ESG y como Sustainable, creo que es un gran tema porque hay varios estándares para poder medir. El problema es que nadie usa los mismos estándares, entonces finalmente cuando tú tomas una decisión de inversión, la terminas tomando más porque la temática es más afín a tus valores, que porque uno en el fondo genera más impacto que el otro. Finalmente la única métrica de rendimiento que es comparable es la rentabilidad del fondo. Por lo tanto, ante dos fondos que invierten 100% en el ODS número 4, por ejemplo, ¿a cuál te vas a ir? A que te genera mayor rentabilidad. ¿Ah? Pero es muy difícil
ir excavando y poder dilucidar cuál de los dos fondos es el que genera mayor impacto real. Estamos ahora incorporando un software nuevo que se llama Clarity, y que algo de información te entrega. Y queremos incorporar también esa variable a la toma de decisiones. Por el momento, al menos en los fondos que tenemos, en las carteras que tenemos, Sustainable y Impact y ESG, lo que estamos haciendo es llevar un portafolio, en el fondo, a ver cómo se comporta el portafolio y cómo las distintas asignaciones a los ODS que más sentido nos hacen, están en cada uno de los meses. Así podemos, no sé, decir, nuestro interés más grande siempre ha sido la educación. Entonces, si vemos fondos de educación y vemos que tenemos muy poco de educación, entonces vamos a ir buscando más fondos dentro de esa línea o de ese ODS. Creo que es complejo, creo que es uno de los desafíos más grandes que tiene la inversión de impacto, para que podamos dejar de tomar decisiones de inversión en base a la rentabilidad y podamos meternos en la comparación de impacto real. Hay mucha gente trabajando en eso, probablemente vamos a llegar en un par de años ¿cómo se llama?, a un consenso y a una única medida, tal como llegamos con la IFRS, la norma de contabilidad, o qué sé yo, hay consensos a los que vamos a llegar. Muchas gracias. Sí, yo lo que veo es que ahí, digamos, y me gusta mucho lo que ustedes dicen, cómo están entendiendo esta medición no como una fórmula estandarizada, sino también entendiendo mucho a ese beneficiario. Digamos que ese punto, unos principios que también identifican este Venture Philanthropy, donde el punto central es la solución y el beneficiario, y yo me ajusto a mis indicadores de acuerdo a la teoría de cambio que pueda tener ese beneficiario, pero como decías tú ahora, no lo voy a hacer al final, porque a veces, y eso es parte también de esa filantropía estratégica, de cómo yo empiezo a planear bien, a tener un due diligence para saber a qué entidad voy a apoyar, cómo la voy a apoyar y cuál va a ser mi estrategia de salida. Creo que eso va de la mano con todo el tema de medición. Pues la verdad es que estoy encantada con ustedes y cómo nos integramos y tenemos puntos en común. Yo espero que para el público haya sido igual, y ahora quisiera pasar más bien a darle la palabra a Gabriel, que nos va a ayudar a moderar las preguntas del público, que sé que hemos recibido cantidades. Así que, Gabriel, para ti ahora abro micrófonos y nuevamente gracias por este espacio de conversación con Patricia y con Fabiana. Gracias. Muchas gracias a los tres por las presentaciones y por compartir la experiencia. Y como me ponen acá, ha estallado el chat con preguntas. Y voy a separar, voy a tratar de ver. Algunas son preguntas muy específicas ligadas a los respectivos países, porque tenemos Colombia, Chile y Argentina. Vamos a dejar algunas de estas preguntas porque son muy... por ahí requiere entender un poquito más el contexto. Pero hay una pregunta más básica y de entrada, y para clarificar, hay un par de preguntas donde piden si puede haber una clarificación de la diferencia para ustedes entre inversión social, venture philanthropy e inversión de impacto, ¿no? Si podemos tener una vuelta en el contexto de cada organización de cómo diferencia cada organización estos tres elementos en términos simples y esquemáticos. Si me permiten, yo un poquito les cuento como la mirada de Latimpacto y ya paso a que Patricia y Fabiana lo cuenten como los términos en sus organizaciones. Yo creo que el término, y ahí también Javi puede también complementar lo que hemos visto en estudios, y tú también, Gabriel, en los estudios que hemos hecho conjuntamente. Yo creo que la inversión social cubre todo, digamos, en realidad es un término que también quisimos como sacar el quite cuando no nos gustaba mucho en América Latina el término filantropía. Y yo que afortunadamente estamos volviendo a recuperar el valor de la filantropía. Entonces yo creo que aquí no se trata de cuál es el término, si vamos a llamarnos ahora somos Venture Philanthropy, si vamos a hacer inversión social, filantropía, al final es el cómo lo vamos a hacer. Entonces yo diría que a veces, y a mí, digamos, el término de Venture Philanthropy nos gusta más usarlo como filantropía estratégica o como inversión por impacto, que los invito a leer una publicación que hizo nuestra red hermana, Estrategias de Impacto, y está traducida al español y al portugués, que lo hicimos con Latimpacto.
Más bien lo que entraría yo, y ahí hablamos en esta publicación de lo que es inversión por impacto e inversión con impacto. Y era el punto, lo que diferencia básicamente es qué quiero arriesgar yo y cuál va a ser mi retorno financiero. Cuando yo estoy haciendo inversión por impacto o venture philanthropy o inversión social estratégica o filantropía estratégica, lo que prima es ese impact first que vienen comentando ahora Fabián y Patricio, donde estoy dispuesto a arriesgar, estoy dispuesto a tener retorno financiero cero, porque mi afán está, el centro mío es en atender la solución, lograr esa solución, lograr que esa teoría de cambio se logre efectiva. Entonces, para mí, más que el término conceptual, a mí me gusta más la forma como estoy implementando los conceptos, y es lo que hemos escuchado tanto de Patricio como de Fabián ahora. Gracias. Yo me sumo a lo que dice Fabiana. Carolina, me parece que tiene que ver con el cómo, ¿no? De hecho, a nosotros nos pasa que a veces se nos acerca un emprendedor pensando que califica para nuestro mandato de inversión de impacto y de repente, a partir del proceso de screening de esa oportunidad, nos estamos dando cuenta que no califica para ese mandato, pero sí califica para el mandato de Venture Philanthropy. Entonces, como nosotros tenemos como ese espectro, ahí es donde también en ese ida y vuelta con el emprendedor o con quien está llevando adelante una oportunidad de la cual busca inversión, es donde encontramos esa afinidad para poder machear cuál es el mejor cómo que tenemos para poder invertir en esa oportunidad. Pero creo que lo que definía Carolina es clave. En una, vos buscás no solo el impacto, sino también el retorno económico de mercado, y en el otro, tu retorno está de alguna manera supeditado al impacto, y por eso nosotros lo llamamos de Impact First. Pero tiene que ver con la especificidad de cada oportunidad que se presente. Gracias. Patricio, en el caso de ustedes. No es una pregunta tan fácil, ¿eh? A ver, entre inversión social e inversión de impacto, para nosotros la inversión social está mucho más ligada a la filantropía, está más cerca de la filantropía. En un principio le llamamos inversión social a este gasto social o a la inversión filantrópica. Y por lo tanto ahí está quizás el impacto está en el centro, donde la rentabilidad simplemente no importa mucho. Y luego en la inversión de impacto está lo que dijo Carolina. Yo creo que hoy día cada vez más es el término que estamos todos usando, y es la inversión con impacto, o sea, with impact y for impact. Cuando es por impacto, finalmente la empresa o la iniciativa, ¿no es cierto?, tiene el impacto primero y sí lleva una rentabilidad, pero siempre el foco está puesto dentro del impacto. Y cuando te vas a la inversión con impacto, son empresas o compañías o iniciativas un poco más tradicionales que dentro de su quehacer generan impacto también dentro del camino, pero no es su core business. Para nosotros esa es la diferencia. Bien, muchas gracias a los tres. Otra pregunta que se repite tiene que ver con la relación que tienen en este proceso de inversión con sus contrapartes, para poner un término. Y en el caso particular de Patricio, alguien resaltó que pareciera que hubo una decisión de pasar de tener donatarios a tener socios. Y queríamos una reflexión acerca de cómo es la relación con la organización, con la empresa, con el emprendedor, y si ven una diferencia clara en este aspecto en torno a cómo se vinculan cuando se comparan con actores filantrópicos más tradicionales. Sí, nosotros pasamos de esta figura como de donatario a la figura de socio, porque creemos que cuando tú haces una donación, muchas veces es una figura como de caridad, cuando realmente lo que estamos haciendo nosotros a través de estas fundaciones o empresas es que ellos nos están ayudando a poder lograr nuestro fin último, nuestro propósito. Por lo tanto, son centrales dentro de nuestro quehacer.
hay más fundaciones en Chile que lo están haciendo, nosotros no somos la única, pero hemos tenido resultados notables. Hay fundaciones que han partido con presupuestos chiquititos, no sé, donación, entregas, bueno, en ese momento era donación, son socios, pero finalmente la figura legal es una donación, aportes de 5 millones de pesos, que son alrededor de $8.000, y hoy día están facturando 500, 600, 700 mil dólares al año, con programas educativos. O sea, ya están siendo de alguna manera sustentables. Creemos que la relación es mucho más rica porque finalmente estás construyendo con ellos, y todos se lo toman muy bien. Nosotros tenemos una plataforma grande que tiene harta experiencia, tenemos hartos socios. Más que capacidad interna, tenemos muchos socios y muchos amigos, ¿no es cierto?, con los cuales los podemos contactar y pueden compartir su experiencia y generar mejores proyectos mucho más sólidos. Yo creo que ese cambio de switch del donar a que esta persona o esta iniciativa es tu socio y que finalmente es un instrumento imprescindible para poder lograr tu estrategia de impacto, creo que hace mucho cambio en la relación que tienes con ellos. Somos socios. Muy importante. En el caso de ustedes, Fabiana, que manejan un portafolio atravesado por el propósito, ¿cómo varía la relación en las distintas modalidades de inversión? Y ahí es diferente, ¿no? En el mandato de Venture Philanthropy nosotros estamos como muy involucrados en el proyecto y estamos acompañando, digamos, sentimos que es un proceso de co-construcción con otros actores, que en general convoca a actores de la sociedad civil, que son los que traen la experiencia y están cerca de esos beneficiarios que al final del día reciben ese impacto. En general, en esa co-construcción participan otros inversores. Solemos convocar a universidades para que nos ayuden a trabajar, digamos, algunas prácticas en cuanto a los procesos de aprendizaje. Y en general también en muchos de ellos están involucrados organismos públicos o organismos multilaterales que también traen una experiencia, una vocación por política pública. Entonces, en el mandato de Venture Philanthropy hay una co-construcción y hay todo un proceso de acompañamiento muy cercano, no solo con capital, sino con otras herramientas, un poco lo que decía Patricio, ¿no? De poder acercar estrategia, network y construir esa infraestructura social o de ecosistema que si es algo disruptivo se requiere y bastante. Ahora, si nos movemos al mandato de inversión de impacto, ahí nosotros tenemos una relación con los emprendedores, en los cuales en general nosotros estamos ahí buscando compañías que su core de negocio quieran resolver algún problema social o ambiental. Y hacemos todo un proceso riguroso como cualquier fondo de venture capital en cuanto a entender el equipo, el mercado, el fit con el mercado, cuáles son sus estrategias de escalabilidad, miramos cuál es el potencial del exit y a todo eso que mira cualquier fondo de venture capital, nosotros le sumamos la pata del impacto y entonces con ellos también exploramos durante el due diligence de esa compañía, cuál es su teoría de cambio, cómo imaginan pudiendo medir esos indicadores de impacto, se construye desde ese lugar. Y en el caso de las inversiones más de tipo tradicional, donde ahí lo que estamos buscando es que esas inversiones sean en compañías sustentables, lo que miramos es que esas compañías de qué manera hoy están mirando su derrame de externalidades positivas en cuanto a temas ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Un poco anclado en el ESG. Esa es un poco la relación. Todo está atravesado por la rigurosidad de un mandato y una plataforma que con sus distintos gradientes de retorno y de riesgo y de impacto están mirando las tres variables todo el tiempo. Fantástico. Y la última pregunta, quiero arrancar con Carolina y después escuchamos los otros comentarios.
¿Qué desafíos ustedes ven que enfrentamos para hacer crecer este enfoque, esta mirada centrada en el impacto, tal como lo plantea el título de este webinar? ¿Qué obstáculos tenemos que superar para lograr que haya más actores que tengan esta mirada y que trabajen con este enfoque? Pues mira, para Carolina. mí, acá estoy, sí. Para mí, Gabriel, todo está en la voluntad y en las ganas. Yo creo que es tener la paciencia también de darse la pela, como decimos acá en Colombia, de apostarle. Cuando escuchamos ahora, tanto Fabiana como Patricio mostraron que eso es un proceso, ¿no? Esto no es una cosa que nace de un día para otro. Esto es una evolución que lleva tropiezos, que hay que aprender. Ya nos comentaba Patricio ahora cómo, a pesar de no haber sido exitoso o no haber tenido lo que esperaban, el resultado que esperaban del bono, están intentando nuevamente otro. Cómo entendemos, digamos, esa mirada que la rigurosidad social se requiere. Y yo creo que el estar hoy día en esta realidad donde el tema político venimos viviendo en nuestros países, pero se le suma ahora el tema sanitario con este COVID, esa pandemia que nadie esperaba a nivel mundial, nos ha puesto a reflexionar muchísimo. Así que creo que los desafíos son todos, pero ante todo está la voluntad y las ganas de trabajar con disciplina, con las ganas de saber que estos enfoques requieren tiempo, esos enfoques tienen que mirarse con una mirada de largo plazo. No podemos esperar resultados a corto plazo cuando queremos cambiar realidades y generar impacto. Bien. Y sumo un aspecto, repregunto un aspecto ahí, porque tú estás dando, creo que poniendo el foco en una de las claves. En general el mundo inversor está más orientado al corto plazo. Entonces, ¿cómo ayudamos a hacer esa transición? ¿Quieres hacer algún comentario acerca de esto? Yo creo que Fabiana nos iluminó bastante bien con su presentación de cómo entendieron que se pueden seguir manejando distintos portafolios. Y también lo mencionó Patricio en su presentación. Si yo tengo la capacidad, digamos, estos inversionistas sociales, porque son al final inversionistas sociales que quieren generar impacto, deben tener en su mirada el largo plazo. O sea, esto es, digo, lo más importante que tenemos que resaltar. Y es algo que empezamos a perder un poquito en la filantropía. A mí me preocupa un poco, y lo mencionabas tú de los estudios que hemos hecho, cómo hoy día vemos a una serie de filántropos, pero también buscando recursos de otros para apalancarse. ¿Y dónde está la capacidad de riesgo? ¿Dónde está la capacidad de apostarle a generar cambios como filántropo? Entonces, volvimos a unas fundaciones que debían ser inversionistas sociales, volvimos en un tema de ONGs de pidiendo recursos a otros. Yo creo que estos enfoques están mostrando realmente que yo con mis recursos puedo generar cambios, que precisamente lo que estamos diciendo, innove, no solamente quédese en tema de donaciones, sino busque que otros mecanismos financieros usted puede aplicar, cómo puede empezar a aplicar préstamos blandos, cómo puede empezar a tener temas de equity, de participación accionaria en las organizaciones que está atendiendo. Entonces, yo creo que hay que tener como una mirada y un estudio muy, muy detenido de lo que implica este nuevo enfoque. Entonces yo diría voluntad, estudiar bien y una mirada de largo plazo para apostar al impacto. Bien, muchas gracias. Patricio, en contexto de Chile, ¿qué desafíos se enfrentan en Chile para hacer crecer el marco, el ecosistema de la inversión orientada al impacto? Yo creo que hoy los desafíos no son locales, yo creo que son globales. Nos hemos dado cuenta sobre todo con esta pandemia, que podemos estar en todos lados y compartir con gente de muchas partes del mundo sin necesidad de viajar, por mucho que me hubiese encantado ir a Buenos Aires a todo esto. Pero esto se trata de compartir experiencias finalmente. Hay muchas experiencias exitosas en distintas partes del mundo que tenemos que de alguna manera atrevernos y salir a buscarlas, probarlas, entenderlas, preguntarles a las personas que más experiencias tienen. Creo que se trata mucho de eso, de colaborar, atreverse a compartir estas experiencias, atreverse mucho y saber de que finalmente esta es una manera tremenda de cambiar el mundo, y creo que eso es lo que tenemos que hacer como sociedad. Y solamente para corregir algo, y quizás se me entendió mal sobre el contrato de impacto social o el bono de impacto social que levantamos en Chile,
a nuestro juicio y de todos los inversionistas, los proveedores de servicio y los inversionistas, fue tremendamente exitoso porque finalmente permitió, incluso dentro de un año de pandemia, que es algo que nadie lo tenía dentro de su agenda, ¿no es cierto? Permitió terminar el contrato dentro de un año de pandemia, donde los inversionistas finalmente recuperaron parte de sus recursos con una cierta pérdida, y los pagadores finales pagaron por lo efectivamente realizado y por el impacto que fue, o por resultados que efectivamente fueron realizados dentro del primer año. Por lo tanto, para nosotros fue tremendamente exitoso. Eso es, y por eso tenemos tanto compromiso también para aventurarse en este segundo. Que también tiene que ver con compartir, eso es lo que estamos haciendo. Están todos arriba de la mesa, están todos compartiendo, están todos aprendiendo. Bien. Fabiana, estando en la Argentina, te toca la última reflexión en torno a qué desafíos enfrentamos para que podamos hacer crecer este mundo de la inversión orientada al impacto. Yo soy optimista con eso, no sé si es un tema de edad o no. Retomo un poco lo que decía hace un rato, ¿no? Esto de, cuando arrancó el milenio, Naciones Unidas nos mostró que había 9 objetivos en ese momento a desafiarnos, ¿no? Como planeta. Y no me remonto a la cumbre del 92 porque muchos a lo mejor ni la recuerdan, pero 10 años después, y tomo esa palabra que dijo Carolina de proceso, ¿no? Porque esos primeros 10 años de objetivos del milenio no se pudo avanzar mucho. Pero fue el terreno necesario para que muchos actores empezaran a empujar nuevas ideas, nuevos formatos. Ahí se empezó a discutir mucho de lo que hoy ya a lo mejor no se discute, pero todo lo que era la responsabilidad social empresaria, y que hoy podamos estar hablando de ESG es porque hace 20 años atrás hubo gente que hablaba de responsabilidad social empresaria y discutía esas estrategias, que no daba lo mismo que una compañía hiciera una cosa o hiciera otra. Creo que con la renovación que hace Naciones Unidas y va por más, cuando plantea los nuevos, o completa con más cantidad de objetivos y llega a los 17 y nos desafía una agenda al 2030 a todos los actores, creo que en los últimos 10 años, mucho de aquello que se abonó en los primeros 10 empezó a abrirse. Digo, nosotros empezamos con nuestro mandato en las dos puntas del espectro por allá en el 2007, y 10 años después ya teníamos un mandato de inversión de impacto. Y tiene que ver con esto de cómo se va dando los procesos, afianzándose las necesidades, y de alguna manera visibilizándose, ¿no? Yo creo que lo que pone sobre la mesa hoy la pandemia es, no da lo mismo cómo se produce bienes o servicios, no da lo mismo cómo consumimos bienes y servicios, no da lo mismo cómo los estados definen políticas respecto a cómo generamos, producimos y consumimos. Con lo cual soy optimista para los próximos 10 años y creo o espero que en los próximos 10 años podamos capitalizar todo este proceso de 20 años que venimos trabajando con estas agendas. Ahora bien, eso en un marco más general. En un marco más particular, en cuanto a desafíos, sí creo que se requiere de la inversión de impacto en cuanto a sumar a otros actores. Y hay mucho de lo que con Gabriel y en el marco del grupo de inversión de impacto que tenemos en Argentina, creemos que es importante esto de poder evangelizar, ¿no? De poder contar. Y creo que estos espacios son los que dan cuenta de que se puede hacer, que uno puede, no hay un trade-off entre el retorno y el impacto, que uno puede tener este tipo de inversiones y seguir haciendo negocio. Y creo que sí es importante algo que también decía Patricio, ¿no?
el tener los casos, poder contar los casos, porque eso es también muy inspirador, porque si bien uno puede abrevar en mucha de la información que existe a nivel global y a nivel regional, después hay que llevarlo. Y los que estamos acá, tanto Patricio como yo, tenemos la experiencia del bono. Y hay más de 100 bonos en el mundo, pero seguramente ni el bono de Argentina ni el bono de Chile tienen muchas cosas en común, pero muchas particularidades que hacen también al contexto local. Entonces, todo el tiempo, digo, creo que el desafío es como poder traer toda esa información para poder tamizarla y darle esa impronta local, y creo que ahí es un esfuerzo de todo el ecosistema. Por eso es importante que el entramado se vaya construyendo en simultáneo con todos los actores. Los emprendedores, los intermediarios, los actores, digamos, de la política pública, que te van generando el contexto para que esto se empuje, ¿no? Y llegar a esa visión que espero que podamos capitalizar todo este recorrido de más de 20 años en estos temas. Muchas gracias. Ya estamos en hora y quiero puntualizar algunas ideas que estuvieron presentes en todo este diálogo, súper brevemente. Lo primero es agradeciéndole a los tres la generosidad de compartir temas complejos de una manera focalizada y haciendo un intento de simplificarnos para una audiencia que quizás no está familiarizada con estas variedades, donde llega un punto en el cual parece todo lo mismo y hay diferencias. Y esto tiene que ver con la evolución que ha tenido todo el mundo, todo el campo, todo el ecosistema, los actores involucrados en la movilización de recursos para el cambio y el impacto social. En gran medida lo que vemos refleja la sofisticación y el reconocimiento de que hay distintas maneras de movilizar recursos para generar impacto. Hay distintos instrumentos, hay distintas formas de estructurarlo, y la posibilidad de tomar conciencia de esto nos permiten involucrar en este campo a actores que vienen del mundo financiero más tradicional, que empiezan a ver que es posible utilizar instrumentos de ese mundo al servicio del impacto social. Y cada actor va a elegir qué paquete o qué conjunto de instrumentos utiliza y de qué manera instrumenta sus inversiones en función de sus preferencias, su paciencia, su horizonte temporal. Pero en los casos que escuchamos y que nos presentaron hoy, podemos ver que es posible estructurar un abanico, un portafolio, un continuo, un espectro de instrumentos y estructuras de financiamiento para impulsar mejoras y transformaciones. Otro aspecto importante es que no hay recetas en muchas de estas cosas, ni hay instrumentos homogéneos y estandarizados. Es posible que para ciertos temas haya mayor acuerdo, mayor consenso acerca de qué instrumento utilizar. Pero cuando uno está trabajando en innovación, cuando uno está trabajando en acompañar emprendedores y en co-construir, la utilización de instrumentos, la utilización de indicadores y la utilización de metodologías, hay que construirlas también, y esto implica un cambio a veces de enfoque, de paradigma para quienes vienen del mundo financiero tradicional, que quieren la métrica fácil, ¿no? La métrica que ya está adoptada, instalada en los mercados de capitales. Cuando nos involucramos en el mundo del impacto y del desarrollo sostenible, los problemas son más complejos y muchas veces es difícil tomar una solución empaquetada y es necesario un proceso de trabajo conjunto para adaptarlo. Pero este es un campo de innovación, es un campo de aprendizaje
y requiere ese trabajo conjunto entre los distintos actores porque nos enfrentamos a problemas complejos con soluciones inciertas, ¿no? Y esto es lo que hace atractivo este campo también. Lo que señalaba e insistía Carolina, cuando le pregunté acerca del horizonte temporal, es fundamental incorporarlo en la discusión. Cuando enfrentamos problemas complejos, problemas que su etiología y sus causas tampoco son comprendidas, su abordaje necesariamente también requiere un recorrido. Y ese es el recorrido que tenemos que promover, un recorrido de largo plazo, ¿no? Una mirada con un horizonte temporal más amplio, que implica también una transformación en los actores que vienen del mundo de la inversión. Y esto es parte, creo que, de lo que nos entusiasma a todos los que nos acercamos a este mundo. Cómo empezar a construir puentes entre aquellos que manejan recursos significativos y aquellos que trabajan en pos de resolver los problemas que enfrentamos en la humanidad hoy en día. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Latimpacto por la generosidad de apoyar este seminario, trabajar en conjunto, co-crearlo. Muchas gracias a Patricio y a Fabiana por compartir la experiencia de sus dos organizaciones que son bastante especiales y bastante precursoras en la región, y esperamos que haya sido de inspiración para que más actores se sumen a este camino. Y finalmente nuestro reconocimiento y agradecimiento al Grupo de Fundaciones y Empresas con el que venimos recorriendo este camino de ampliar, muchas veces decimos ampliar la torta. ¿Cómo acercamos más recursos, cómo acercamos más actores para apoyar esas transformaciones que nos motivan y nos inspiran? Gracias a todos. Y los invitamos a quedarse, aquellos que quieran, unos 10 minutos más vamos a tener abierto el chat para que puedan compartir sus reflexiones. Hasta el próximo webinario. Muchas gracias, Chao. Gabriel. Gabriel, Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias.